Casi 9:05 de la mañana y comenzamos esta segunda hora de Crisis en el Aire. Para quienes se están sumando ahora porque tienen el hábito de prender la radio a las 9, recuperamos un poquito de dónde venimos en este programa porque lo vamos a retomar. Estuvimos hablando y vamos a seguir hablando ahora de las implicancias de un fallo judicial inédito que obligó a desmontar un barrio privado para priorizar la defensa del agua y el ambiente. Sí, hubo un actor protagónico de este devenir de lucha judicial, en este caso, que fue el municipio de Gualeguaychú, digamos, quien protagonizó esta disputa. Su intendente, Martín Piaggio, del Frente de Todos, se puso al hombro este conflicto, sostuvo un discurso que desde que inició su gestión en 2015 ha defendido en diferentes situaciones y que básicamente dice que el desarrollo no puede ir en contra de la defensa del ambiente. Piaggio, con quien vamos a conversar ahora, tiene una trayectoria variada, es médico, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, además es frecuente participante de los carnavales de Gualeguaychú, pero no fue por eso que logró su reelección en el municipio. En 2015, Piaggio se convirtió en intendente por apenas 209 votos sobre el candidato de Cambiemos, Javier Melchiori, que era presidente de la sociedad rural local. Vemos acá esas tramas de las que hablamos antes. Pero durante ese primer mandato no perdió el tiempo, impulsó una ordenanza que prohíbe fumigar y utilizar glifosato, incluyendo el uso, acopio y venta en su jurisdicción. ¿Y qué pasó? Que en las elecciones que siguieron, en 2019, volvió a ganar, pero en lugar de por 209 votos de diferencia, ganó con el 65% de los votos. Leíamos, preparando esta entrevista, que alguien dijo sobre él: Piaggio es un ejemplo clarísimo de que se puede enfrentar el poder real y ganar las elecciones. Estamos en comunicación entonces con él. Buenos días, ¿cómo te va? Estamos acá, Jimena Tordini, Mario Santucho, ¿nos escuchás bien? Sí, Jimena, Mario, un saludo grande y un saludo para toda la audiencia. Martín, entonces, para empezar, te queríamos preguntar, bueno, estuvimos aquí comentando el fallo, también escuchamos a una de las abogadas que estuvo involucrada en este litigio, pero te queríamos preguntar para vos cuál es el significado político de este fallo y también si ya hubo alguna reacción de la empresa. Bueno, naturalmente que se imaginarán ustedes que es una situación que genera un antes y un después con respecto a las luchas grandes, sobre todo en defensa de nuestro río, ¿no? Que es donde ha partido o desde donde parte el mayor caudal que tuvo este emergente, ¿no? Esta lucha que en realidad se organizó colectivamente de parte de los vecinos y vecinas de la ciudad. A mí me toca justo ser representante de la ciudad, comenzar en el año 2015, a finales de 2015, cuando este tema estaba muy ahí floreciendo dentro de la agenda que tenía la ciudad y avanzaba tan rápido las obras del barrio, porque para que todos los que nos están escuchando lo comprendan, la sistemática de estos emprendimientos que se llevan puesto todo por lo general, bueno, muchas veces avanzan a pasos mucho más rápido que incluso la propia organización de la gente, ¿no? Que reclamaba fundamentalmente que se respetara el río, la forma de vida y lógicamente poder proteger una zona de humedales muy importante que tiene nuestra costa del río Gualeguaychú. Recordar que nuestra ciudad está en el sur de la provincia de Entre Ríos y está atravesada por uno de los afluentes más grandes del río Uruguay, que es el río Gualeguaychú. Y le decía que es un parteaguas porque en aquellos momentos, les hablo 6 años atrás, prácticamente, parecía impensado poder llevar adelante una lucha contra poderes tan fuertes, poderes económicos tan fuertes, que evidentemente tenían muy poco apego a las normativas vigentes y mucho menos aún a la protección de nuestro ambiente. Así que es una conquista enorme que ahora está viviendo un momento para nosotros muy simbólico, que es, bueno, ustedes vieron que ya está corriendo el plazo de 180 días para que se restituya la situación a
al estado anterior, ¿no? A que comenzaran las obras. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Mario Santucho te saluda. Buen día, Mario, buen día. Bueno, Martín, primero, antes que nada, una aclaración. ¿Tu apellido se dice Piaggio o Piaggio? Nosotros le decimos Piaggio. Bien. Sin mucha pronunciación italiana, ¿no? Es un apellido italiano. Perfecto. Pero se le dice Piaggio, no se le dice como una G, ¿no es cierto? Claro. Y se Muy escribe bien. con doble G, así que la pronunciación es un poco como... Más Piaggio. Sonás una Y, ¿no? Aprovecho para decir que estamos hablando con Martín Piaggio, que es el intendente de Gualeguaychú y uno de los protagonistas, como él bien explicaba, acompañando la exigencia, la lucha de los vecinos y vecinas de la ciudad en función de, cuestionar o la preocupación que genera el avance de los barrios privados sobre zonas que en general, generan una perjuicio, ¿no? Ambiental, sobre todo en casos como estos de los humedales y demás. Y Martín, vos decías antes que en algún momento cuando vos asumiste y esto estaba precisamente en boga, aparecía como una cosa demasiado grande, ¿no? Enfrentar a los poderes reales, en este caso a un desarrollo inmobiliario como el que acaba de ponérsele freno. Y también vos llevaste adelante una medida histórica, ¿no? Que se ha comentado bastante, que es la prohibición del uso del glifosato en el departamento de Gualeguaychú, que también implica, bueno, vérselas con otro de los poderes reales de la zona, seguramente estarán vinculados, ¿no? El poder agroexportador con el inmobiliario. ¿Cuál es la reacción de la empresa en estos primeros días? ¿Qué significa para vos también como intendente, como poder político en la zona? ¿Qué tipo de reacciones genera? ¿Qué tipo cómo se vive este tipo de confrontaciones cuando en general parecería ser que la política no se puede meter con estas cuestiones porque no sobrevive, digamos, ¿no? Claro, a ver, Mario, yo formo parte y conduzco un proyecto político que fue creciendo al calor muchas veces de estos emergentes. Nuestro proyecto político ha tomado emergentes sociales que marcan claramente en nuestra ciudad un poco la agenda del siglo XXI, que está discutiendo fuertemente cómo vivir en la búsqueda de calidad de vida de manera sustentable, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos trabajo, necesitamos desarrollo, pero no lo concebimos a expensas de nuestro ambiente, de nuestra salud y en este caso representado por el río. Juegan atrás de todos estos factores, nos ha tocado muchas luchas de este tipo, pero juegan esos intereses del poder real, ¿no es cierto?, que están siempre, se los vea o no se los vea, están presentes, tienen mucho poder en la práctica, tienen presencia en la conformación del sentido común en nuestras sociedades, tienen presencia mediática para esto mismo y tienen fuerza, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero mucho más fuerte es la organización del pueblo llevando adelante estas luchas, me parece a mí, ¿no? Y el mensaje que más creo yo que todos debemos capitalizar es que verdaderamente nosotros seguimos convencidos de que otro mundo verdaderamente es posible, el hombre nuevo puede llegar en la búsqueda de una sociedad mejor y no hay que estar nunca de rodillas. Y estos son como pequeñas concreciones de esa gran filosofía de cómo vivir, ¿no es cierto? Y entusiasman muchísimo, ¿no? Porque barrios de este tipo, barrios náuticos que tienen altas intervenciones en las lógicas de nuestros valles de inundación, de nuestros humedales, incluso de los cursos de los ríos, ¿no? La Argentina tiene un cuerpo jurídico muy interesante también que muchas veces queda sin aplicarse en el ordenamiento llevado a la práctica, ¿no? Porque la definición de río también que tiene nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es muy clara y acá se estaba respetando muy poco en este caso. Y barrios de este tipo, les decía, hay en muchas partes de la República Argentina y del mundo y muchas veces han comprometido mucho la
la dinámica de los ecosistemas locales, ¿no es cierto? No quiero entrar en comparaciones que pueden ser, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, hoy nosotros podemos también levantar una bandera y compartirla con el mundo de que es posible decirle que no a esta historia, en la medida de que desde el comienzo proyectos como este no respetaron nunca ni el sentimiento de la población ni nuestro ecosistema, nuestro río, ¿no? Muy interesante, sí. De hecho, acá los oyentes y las oyentes están escribiendo, planteando, ¿no?, esto que, como decías al principio, es un antes y un después, y también es la posibilidad de extender este tipo de decisiones y de reversiones de hechos consumados en otros territorios, como mencionabas vos, y empezamos a soñar, ¿no?, con qué podíamos desmontar a partir de ahora en diferentes lugares. Pero como Claro. vos como vos decías antes, Ese debe ser el desafío, Mario. ajá, Cómo no frenar en esta agenda que tiene que ser la agenda de la transformación, ¿no es cierto? claro. Ahora, como vos decías antes, los poderes reales tienen mucha fuerza, ¿no? Tienen presencia e influencia en los medios de comunicación, mencionabas vos, y yo te quisiera también meter, quizás con un tema espinoso, pero que tiene que ver con la fuerza que poseen en sectores judiciales y también en sectores políticos, ¿no? Porque estuvimos analizando, como decíamos antes en el programa, en un bloque anterior, el fallo concretamente, y veíamos que el éxito en este caso llega de una manera un poco, digamos, a través de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Sin embargo, veíamos que el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos más bien había tendido a favorecer a la empresa, y en otros casos de barrios similares que estuvimos viendo en algunas investigaciones de compañeros, colegas entrerrianos que están trabajando en el tema. De hecho, hay una investigación que compara esta lucha que ustedes llevan adelante con otra, creo que en Paraná, que tuvo un desarrollo totalmente distinto, también de la construcción de un barrio privado ahí. Parecería ser que el poder político provincial también es favorable a este tipo de emprendimientos y de desarrollos, como se dice, que tienen que ver más con la rentabilidad que produce un emprendimiento empresario que con la necesidad o el sentimiento, como decías vos, de los pueblos. Es algo que no es característico solo del gobierno entrerriano, por supuesto, casi todos los gobiernos del país van con ese. Pero, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivís vos también formando parte de una fuerza política que en cierto modo es oficialismo también en la provincia? ¿Qué podés decirnos de esta complejidad del asunto? Y sí, lo primero que puedo decir, Mario, es que en situaciones así, múltiples tipos de situaciones así, el poder opera y genera entramados que de mínima nos han generado a nosotros muy poca expectativa cuando las resoluciones solo quedan en el ámbito administrativo o en el ámbito del Poder Judicial. Había en el derrotero que siguió, por ejemplo, esta causa, nos encontramos con diferentes situaciones según la instancia en la cual iba pasando, ¿no? Y la administración en algún momento dejó muchísimo que desear con sus actuaciones y el Poder Judicial, tanto la justicia ordinaria como cuando siguió escalando en niveles de jerarquía y de tribunales, bueno, tuvimos diferentes resultados, pero en términos generales había muy poca expectativa, por eso fue tan celebrada la resolución. Hubo dos instancias muy interesantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una donde condicionó mucho la aplicación de dos principios muy interesantes en materia ambiental, que es el principio pro aqua y el principio en favor del ambiente en general, y toda una novedad en materia jurídica. Y después, Mario, finalmente la resolución de fondo, ¿no?, que determinó que, bueno, que se vuelva todo para atrás. Claro. Y bueno, una sentencia que pone punto final a esta historia. Por eso yo digo que no es fácil, pero sienta un antecedente en la jurisprudencia ahora muy interesante, porque litigios de esta magnitud, por lo menos nuestra provincia tiene muchos. En el sur de Entre Ríos, bien al sur,
todavía de propiedad de Frigerio, un dirigente de Cambiemos, tienen en litigio esperando resolverse un mega barrio de estos. Hay otra causa en Concepción del Uruguay, hay otra en Concordia, y esto puede sentar un precedente interesante. El debate final es, todos queremos el progreso, el desarrollo, la generación de trabajo y demás, pero nunca a expensas de entregar definitivamente nuestro ambiente, ¿no? Estamos conversando con Martín Piallo, intendente por el Frente de Todos del municipio de Gualeguaychú. Y Martín, retomando esto último que decías, ¿no? Y para irnos por ahí hacia una discusión más grande, que está apareciendo, bueno, en este también condicionada por la pandemia, empezó a aparecer muchísimo, que es esta discusión entre desarrollo económico y el ambientalismo, donde algunos sectores plantean al ambientalismo, incluso a estos triunfos, como ocurrió también, estaba pensando con la prohibición de las salmoneras en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Aparecen algunas voces que dicen que esto frena el desarrollo, que esto no tiene en cuenta que la Argentina necesita dólares, que el dinero de algún lado tiene que salir, y bueno, y esa discusión que se pone muy álgida y que parece darse como en términos polarizados que muchas veces tampoco son muy productivos para la construcción de un proyecto común. Vos, ¿cómo estás viendo, y desde este espacio político que vos mencionabas que representás, cómo estás viendo esa discusión? ¿Cómo te parece que se puede avanzar en esa discusión en un sentido democratizante, podríamos decir? Y hay muchos que hace mucho tiempo vienen haciendo todo un camino de discutir esto, ¿no? Y de generar alternativas y de generar experiencias que muchas veces marcan el rumbo y que son de vanguardia, pero en la situación en la que está, si uno analiza el último informe del cambio climático, la situación de todos estos últimos años donde las consecuencias directas ya las estamos viendo de manera en lo cotidiano, ya no es una cuestión a futuro. Todo el modelo de vida y mucho más aún el modelo productivo de riqueza tiene que ser discutido. Y creo que es posible. Acá no tiene la culpa nadie de los que, con los sistemas que se han instalado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fueron generadores de riqueza. Fueron generadores de riqueza muchas veces para los estados. Uy. ¿Se nos cortó? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue Martín? Parece que se cortó la comunicación. Cuando estaba hablando de los generadores de riqueza. Bueno, ahora lo vamos a recuperar, pero... Dale. Dale. No, yo quería, lo iba a decir el cierre, pero aprovecho para decirlo. A Martín Piallo, el intendente de Gualeguaychú, lo conocimos a partir de una charla en la que lo invitamos y participó, Verdadero. que estaría bueno recomendarla, volver a ella. Se llama Las venas abiertas por el extractivismo en Argentina, y Martín Piallo comparte un panel con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Belli, con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniela Marina Vilar, y con nuestra compañera Mercedes Pombo, que viene después de nosotros en este programa de Jóvenes por el Clima. Así que sería muy interesante buscar esa conversación. Está por ahí en el YouTube del Centro Cultural Kirchner. Ya estamos de vuelta con Martín. Según nos dicen, Martín, estabas hablando de los generadores de riqueza, ¿no? Hasta ahí te escuchamos. ¿Hola? No nos está escuchando. A ver. Bueno, decíamos que en la página web del Centro Cultural Kirchner seguramente pueden encontrar esa charla, porque es un tema que venimos tratando de seguir en pos de que la discusión avance, ¿no? O sea, que no se quede estanca en estas dos posiciones, en donde desde la economía o desde el pensamiento del desarrollo se acusa a quienes llevan adelante estas causas de estar atentando, digamos, contra la vida económica. Martín, ¿estás ahí? Sí, yo los escucho, discúlpenme, no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora te escuchamos perfectamente, decíamos que estabas hablando, te escuchamos hasta que estabas caracterizando a los generadores de riqueza.
Claro, yo les decía que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX se consolidó también ese esquema y, y yo no es que critique quienes usufructúan y sobre todo los estados-nación que tienen en los países sobre todo sometidos, los países semicoloniales, tienen una imperiosa necesidad de dólares. Ese esquema no lo vamos a revertir de un día para el otro, pero sí dar la instancia de debatirlo, de discutirlo y marcar otro rumbo. Y después estará en la virtud de todos nosotros generar si ese proceso lo podemos acelerar, podemos ser catalizadores de que sea lo antes posible. Pero no, el mundo no admite más el sometimiento de la vida, de la salud y del ambiente pura y exclusivamente bajo la lógica del mercado. Ustedes me escuchan bien ahí, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces yo les decía que ese debate es imperioso, no es más del eslogan, y nosotros lo vivimos en el día a día acá. Todas nuestras políticas públicas, todas están basadas en una perspectiva de derechos humanos, por lo cual el ambiente es el eje, les diría yo, principal de todas las políticas. Si no, no es más no puede ser tolerado más como una cuestión marginal de los gobiernos, incluso de la vida de las sociedades. Me parece a mí que es asumir esa cuestión y buscar las transiciones necesarias. Si no, lógicamente no hay futuro, ¿no? Martín, nos queda una pregunta más, porque se nos acaba el tiempo, y tenía varias cosas para preguntarte, entre ellas que también qué se pensaba desde un municipio, qué se podría decir desde un municipio como el que, bueno, vos conducís respecto del acuerdo con el FMI que está en puertas, que se está discutiendo, también estuvimos hablando de eso en el programa, pero la verdad que me parece que lo más interesante sería volver al fallo este inédito, histórico, de alguna manera, que es un antes y un después, que ordena a un emprendimiento inmobiliario, se llama Marras, ahí en el departamento de Gualeguaychú, a volver atrás las obras. Y la pregunta es, ¿cómo sigue ahora la historia y cómo va a terminar? O sea, son 180 días que le dieron a la empresa para desmontar. ¿Cómo, concretamente, cómo se lleva adelante este fallo, esta decisión, y qué van a hacer, qué va a pasar en esas tierras donde antes o donde ahora se estaba construyendo un barrio privado? Bueno, nosotros estamos empezando a reunir voluntades, sobre todo con el grupo de vecinos que inició la causa colectiva, ¿no es cierto? Esto se inició como reclamo por un grupo de vecinos y con los cuales tenemos muy buen vínculo y estamos intentando generar todas las condiciones que vayan permitiendo que el fallo a lo largo de este plazo se vaya cumpliendo. Y verdaderamente, quedan algunos aspectos por definir. Sobre todo, el fallo de la Corte ha determinado que la Secretaría de Ambiente de la provincia sea quien tenga el poder de contralor de que esto se ejecute, y después entendemos que la justicia ordinaria tendrá que operar como tribunal de ejecución de pena, deberá ir generando un plan de obras que restituyan esto a foja cero, ¿no es cierto? Nosotros vamos a seguirlo de manera continua, esperándolo que se cumpla, porque verdaderamente es ahí donde esto finalmente va a terminar, ¿no es cierto? Más allá de lo enorme del fallo y lo que genera a futuro, lo primero y lo último que nos motivó es que ese valle de inundación vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Así que vamos a estar siguiéndolo semana tras semana para evidenciar si esto camina o no camina, y finalmente que se responsabilicen los que lo generaron y nos devuelvan la situación a lo que era antes. Buenísimo, Martín. Bueno, te agradecemos un montón. Esta discusión además se da en el contexto de la bajante del Paraná y se da en el contexto de la discusión sobre la hidrovía. O sea, es una discusión que está en el centro un poco de la coyuntura nacional y es una gran noticia que, buenísimo, te agradecemos muchísimo que hayamos podido conversar, pero además vamos a seguir de cerca el asunto, como vos decías, en los próximos meses se va a decidir, vamos a ver si esto finalmente se concreta y cómo.
Así que estamos en contacto, Martín, te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo. Bueno, Mario, Jimena, un abrazo grande, un cariño y un saludo para todos.